que yo tengo recuerdo, esa fue la última vez que se dio cine aquí, que se intentó. Yo quise ir a visitarlo y el último dueño me dijo que no me convenía ir a verlo. Fue un poco traumático, ¿no? El momento en que tener que dejar de proyectar películas. Y él siguió, insistió, lo reabrió un montón de veces, pero no, la gente no iba. Yo desde el patio de mi casa vi durante mucho tiempo, todavía medio borrado por las lluvias, que decía cine, teatro, y estaba ya la palabrita media borrada. Quería seguir, pero no se podía porque era perder plata. Se terminó como todo ciclo, ¿viste? Me dolió mucho cuando me enteré que lo habían comprado en un supermercado. Sí, cuando empezó la televisión, el cine desapareció, acá. Y hoy lo extraño. En aquel entonces San Justo no tenía corriente eléctrica. O sea que había una proyectora que era un cuadrito hueco donde calzaban la diapositiva, lo movían y pasaba la otra. Se llamaba la Philips, es decir, era holandesa, la Philips Lanterna, con una lamparita de alcohol, o sea que la llama de la lamparita de alcohol era suficiente para que se proyecte una imagen coloreada transparente. Más que nada el desarrollo de la cinematografía aquí en las salas de cine en San Lorenzo fueron dándose junto con el desarrollo de la industria cinematográfica en la Argentina y más precisamente aquí por lo que fue el crecimiento de una ciudad que estuvo siempre vinculada al desarrollo industrial. Lo que está es el edificio de la Sociedad Italiana, que ya venía de 1800 y pico. En 1920 empieza el cine y mi papá empieza a trabajar de operador ahí
Entonces, mi papá, como tenía ya la experiencia, había trabajado años ahí, lo arma de nuevo, pone butaca, las máquinas, y a partir del principio de 1943 se abre de nuevo el cine. Inmediatamente después de esas primeras, no sé si fueron 1 o 2 años, el señor Aletti trajo, inventado ya por los Lumière, trajo unos pedacitos de celuloide donde con una manivela movía el cuadro, lo dejaba ahí un ratito, movía el otro, y era un pequeño anticipo de lo que podría ser un cine comercial. Bueno, primero mi padre vino de España aquí, se dedicaba a las máquinas de campo, es decir, iba hacia las cosechas, ¿no es cierto? Después se cansó de eso y le hizo caso a mi madre, que le dijo, mira, está el cine Astral ahí, ¿por qué no lo alquilás? Yo me acuerdo que mi papá y dijo, sí, bueno, lo voy a ir a ver. Y fuimos a verlo. Bueno, ahí comenzó todo. La primera película que se vio en Villa Cañas dicen que fue en 1915, 1916. Y acá se vio, y según dicen, primera película en Technicolor o Color, como decían, se exhibió en el cine Teatro Astral de Villa Cañas. Y el título del Clarín dice así: en un modesto cine de Villa Cañas se vio el primer film en colores. Así que fue una noticia nacional. En el año 1915 compran el terreno a la empresa colonizadora y empiezan a poner la piedra fundamental, buscar, realizar distintas actividades para juntar fondos. En realidad se lo inaugura como sala de teatro en el año 29, pero si vamos a ver lo que dice el Alba, que es el periódico que salía entre el año 21 y el 42, más o menos aproximadamente, encontramos en todo el recorrido muchísimas películas que presentaba Cadima. Les puedo contar en la época que todavía era el cine mudo. Posiblemente hablamos de 70 años antes. Me acuerdo cuando venía con mi familia, mi padre, mi madre, al cine y había mesitas, se tomaba vermú y era familiar. Antes de que venga con la banda de sonido puesta en la película, el cine acá de la familia Cadirola tenía una pianola, porque en las ciudades se usaba tener un piano y un pianista. Ese acompañaba, por ejemplo, si había una velocísima carrera de caballo, entonces él tocaba alguna marcha media rápida. Y se salía del cine y había que ir enseguida a casa porque a las 12 se cortaba la luz. Y si la película, viste, se alargaba, entonces le tenían que ir a avisar a la usina, a la que generaba electricidad, de que demoraran en cortar, que después le avisaba. La película era de celuloide, era de 35 milímetros. A un costado tenía la banda de sonido y el resto era la imagen, y después todas las perforaciones para que no se zafara, ¿no?, del rollo. Pasaba por una ranura como la de las alcancías, nada más que estaba forrada con felpa porque si no se rayaba entera. Pero ese roce más el calentamiento de la máquina, más como decirle, un poco de deterioro también por ser pasada varias veces, provocó incendios. O sea que era obligatorio que los cines se quemaran, porque el material era inflamable. Y hubo un momento en la década del 60, 70, que todos los días había cine, y había un día popular en cada sala, y había público para todas las funciones. Increíble cuando uno recuerda. Y todos los fines de semana se repartía, el programa se repartía en el intervalo, yo lo he repartido también, los repartíamos en el intervalo y era el programa que tenías para toda la semana.
Entonces te digo, lunes y martes, 20-30 horas. Miércoles y jueves, programa prohibido para menores. Y el domingo se hacía matiné, se hacía nocturno y hasta a veces se hizo trasnoche también, porque eran películas muy taquilleras. Acá la película que trabajó mucho, que tuvo mucho éxito, fue la de los gauchos judíos. Una porque era una película que se relacionaba con nuestro pueblo. Los populares pasaban películas argentinas en blanco y negro. Por un peso, ¿eh? Claro, Un peso en la entrada. La entrada era re barata. Y se llenaba. Y se llenaba. Se llenaba. Porque al popular, como quien dice, iba la gente que a lo mejor que no podía pagar la entrada el sábado y domingo. Y con un peso que cobraban en entrada. Claro, por eso. Yo recuerdo, ¿no es cierto? Ya había personas que tenían su palco, tenían su número, estaban todos numerados. Incluso hasta recuerdo que había que respetarlo, eso del. Sí, porque generalmente había un día también que había películas prohibidas. Tenía que venir y decir que mentirle en la edad y esas cosas, y la señora a lo mejor o el boletero te dejaba pasar haciendo la vista gorda, pero si era muy chico no te dejaban entrar. Y la película prohibida, bueno, era mucho menos de las cosas que vemos hoy por televisión, no va a creer, que si yo veíamos la Coca Sarli nadando, haciendo la plancha, y muchas veces la tapaba alguna hoja que justo uno quería ver. Yo creo que ya estaba un famoso tijeretero que llamaban Tato. Yo creo que ya estaba Tato, que no te dejaba llegar nada. Aquel cine de los matinés era terrible, era una cosa, era como un partido entre Central y Newell's o un partido entre Boca y River. Cuando salía el muchachito era una explosión, temblaban hasta las paredes, era una cosa impresionante, cómo los chicos se metían en el personaje. La cantidad de chicos de todos lados que iban, y después, claro, adentro era un bullicio bastante grande y no era una cosa hermética el cine. Y 2x3 había alguno en penitencia afuera porque se había portado mal. Incluso había una época que el acomodador tenía caramelos para repartir a los chicos. Tengo un recuerdo muy vivo de los domingos por la tarde, cuando empezaba el cine, que tenía sirena, una cosa increíble en las ciudades, solamente en los pueblos. Tocaba a las 2:30 la primera. Mi mamá me decía, ¿vos pensás ir al cine? Y no sé, no me dieron permiso. Anda a preguntarle a tu papá. Yo iba, papá, ¿me das permiso para ir al cine? Anda a preguntarle a tu mamá. Mi mamá, así me tenían un rato. Siempre había alguno que tiraba un chicle, un maní. Para los chicos verdaderamente fueron aquellas películas del oeste que eran muy, el cine americano era muy, no sé si decir didáctico. Uno, a lo mejor acá no conocían lo que era Neuquén o La Pampa, y vos ahí te conocías Arizona, Dakota, Nebraska, Carolina del Sur, Nuevo México, porque todo eso lo veían los chicos. Se conocían los indios Sioux, los Cheyennes. Yo iba con algunos amigos y jugábamos la escondida entre la butaca, o a los indios, o a los coboy, a cualquier cosa. O sea, en los camarines también y en la parte del escenario, bueno, ahí. Porque hoy con la televisión, bueno, está más conectado al mundo, todo eso, pero en sí el cine te conectaba al mundo. Era un ritual. El vestirse, el adornarse, el acudir, digamos. Me acuerdo cuando yo era chica venían toda la familia, ¿no? Familiares. Mi padre, por ejemplo, que él estaba siempre con mameluco de trabajo, se ponía su traje. Porque había que ponerse mucha ropa, era el lugar de exhibirse. Entonces, viste, fulana compró tapado de piel, viste la otra tal cosa. Se conocían, se miraban, que fulana fue con tal ropa, fue con tal otra, hasta un desfile de moda era, porque, claro, la gente se ponía lo mejor para ir al cine, era la salida más social que había.
Y hay otras épocas de las que yo me acuerdo que las mujeres venían con los ruelos puestos. Y con las novias, cuando se apagaba la luz del cine, nos animábamos a agarrarnos de la mano. Claro. Eso es. Era como todo, el cine se prestaba a los noviazgos legales e ilegales, ¿no es cierto? Yo ya estaba de novio y bueno, tenía una abuelita que la tenía que, cuando mis padres se iban, que casi nunca se iban, pero se iban a Mendoza, entonces yo la acostaba, venía al cine y cada media hora me levantaba, iba corriendo a ver cómo estaba y me volvía al cine. Fue la época de juventud, la época en que uno empezaba a ver a las primeras noviecitas o a las primeras, entonces era el cine, la miradita escapada por ahí en la película de reojo. Había un abogadito nuevo que se ve que ya andaba tratando de conversar con una chica que era maestra. Bueno, resulta que la chica había entrado ya al cine y este profesional entra cuando ya había empezado la película. Yo calculé que quería sentarse con ella y voy y le alumbro. Y resulta que la chica estaba con la madre, una señora robusta, y me dice, me metiste en la boca del lobo, me dice. Ya me dijeron si podía venir a trabajar de acomodador y bueno, y vender caramelos. Y vendíamos con lo que era el cajón con las correas, pasábamos por los pasillos y bueno, la gente te compraba y... En una oportunidad que estábamos pasando una película de noche, él se descompuso, cayó al piso, entonces yo automáticamente agarré la máquina y me largué a trabajar. Y de ahí no paré más. No paré más hasta que se terminó el cine. Un timbre tenía la boletería. Entonces, por la gente, en el interior la gente se levantaba, compraba caramelos, iba a fumar afuera, ¿viste? Y eso. Entonces, cuando estaba por empezar, tocaban el timbre, entonces la gente toda adentro. Yo sabía que cuando venía Soto, yo vendía el aero grandote, el aero o el souffleur grande. Y bueno, cuando venía Soto teníamos la noche salvada, pero yo calculo que eran grandes. Y el otro día le contaba, le digo, ¿te acordás cuando me comprabas el chocolate, tu esposo me compraba el chocolate grandote? Sí, si no me diría que vos te acordás de eso, sí. Digo, cada cual tenía su golosina, uno sabía qué le gustaba. Ah, bueno, y por ejemplo, antes de comenzar las películas y en el intervalo se pasaba música, que la pasábamos nosotros allá con un tocadisco. Poníamos un long play, ¿viste? Esos grandotes, los 45. Se ponía y entonces había música acá. Teníamos 4 o 5 discos así, poníamos el que veíamos ahí arriba. Pasaba, todo el fin de semana pasaba siempre la misma música. Ese León Labrel no se lo podía encontrar nunca en la boletería porque era enamorado de Isabel Sarli. Se ve enamorado de Isabel Sarli, el tipo cuando veía las películas de Isabel Sarli estaba afuera cobrando la entrada, ¿viste? O controlando, estaba adentro, era un loco de Isabel Sarli. También había un acomodador, alguien que se ocupaba de las luces, alguien que se ocupaba de tirar bombas. O las bombas, se tiraban bombas. Ah, sí, afuera, sí. Se tiraron bombas cuando... Para el cine. Para el para cine, la hora anunciaban, sí. La mitad del cine tenía butaca de Pullman y la otra mitad era tipo madera, ¿no es cierto? Me acuerdo una vez que cuando compraron la pantalla de Cinemascope, porque primero era una pantalla más chica y después compraron la pantalla de Cinemascope, que vinieron gente de Rosario, Buenos Aires a instalarla, ¿viste? Porque primero venía la pantalla, ¿viste? Rectangular, media cuadradita, como bien dice. Sí. Y después, sí, vino el Cinemascope, que era más alargada. Pero yo eso lo vi acá. Acá lo único que hicieron fue ponerle otro lente adelante. O sea que estaba la cámara con el lente original, como quien dice, de la pantalla cuadrada. Y después, si no, corrías un lente, lo ponías delante de ese y lo... Cuando se abre la puerta principal, se veía la escalera, que era imponente.
Después el hall también era mucho más grande de lo que estábamos acostumbrados. Y sobre todo lo que me impactó era el cortinado pesado. De los palcos, por ejemplo, tenía una pintura hermosa con unos vidrios de color precioso que se prendían luces por dentro. Y eso era una belleza cuando estaba iluminado eso, cuando estuvo al principio, ¿no? Y tenía unos adornos y una pintura que llamó siempre la atención, porque yo soy, en ese tema no conozco nada, pero todo el mundo venía y lo único que hacía es, decía que en muy pocas salas del país tenían el lujo y la decoración, así que ese cine se abrió en el 1931. Era una sala bonita, muy linda, chica, un petit cine-teatro era. No muy grande, de mucha capacidad no, porque en total llenando todo, es decir, todas las butacas y todas las sillas que había, tenía una capacidad para 600 personas, creo. No era grande, pero era un cine más o menos respetable. En la empresa La Verde llegaban las películas, que siempre eran dos eran las películas, me acuerdo yo, claro, arranqué acá cuando tenía 11 años, ir a buscar las películas, calculo que las películas pesaban más que yo, así que para traerlas era toda una odisea. Eran bolsas que, no sé, eran altas, como medirían cerca de 90 centímetros, porque dentro de la bolsa esa, que era de lona, venían las latas. Y las traíamos en carretilla, tenía una carretilla bien armadita con caños largos y una rueda de motocicleta. Yo sé que iba gente a seleccionar, o sea, buscaban las películas de determinados lugares. Llegaban por carga, por tren, por lo general. Y era el mismo camino que hacía la correspondencia. Y bueno, y había que revisarla que no estén cortadas, porque cuando venían de otro cine eran películas ya de cuartas estas. Entonces no eran películas que salían de los estudios directamente. Eran películas de cuartas y venían muy falladas. Entonces había que revisarlas. Yo tenía un enrollador, que era una máquina a mano, ponía los rollos ahí, los daba vuelta y los revisaba. Pues se hacían los carteles, la cartelera se pegaba en la vidriera, que ahora es el supermercado, en la vidriera se pegaban todos los afiches de las películas, la del lunes y martes, en la otra vidriera la del viernes, sábado y domingo, y bueno. Y otra de las formas de hacer publicidad era, bueno, ya había salido, primero se hacía con altoparlante, ¿viste? Hablando la persona, y después ya salieron los grabadores y se hacía era todo un adelanto, vos ibas manejando y no precisaba, tenías el grabador que te pasaba con esa cinta ancha, pasaban las propagandas y se andaba por todos los barrios con el altoparlante. Y había que ver si no había baile, si había baile para traer tal o cual película, porque había películas que venían a porcentaje, que no tenían alquiler, sino que eran a porcentaje de las entradas y venían los inspectores de la película para después llevarse la recaudación, ¿no? Siempre se sabía que si traías una película de alto precio, bueno, tenías que darlo un día más y tenías que hacer una buena propaganda, porque si no ya empezaba a perder plata. Y después, los domingos a la noche, había que esperar que termine la función para llevarlas y dejarlas para que a la madrugada llegue a Rosario. Porque había sábado que se llenaba el cine, se llenaba completo, se tenían que poner sillas aparte atrás. Había que ir, bajar, subir, y se hacían más de 500 personas fácilmente. O sea que el sábado a la noche se colmaba, era total. Y si no alcanzaban la silla, nos íbamos al bar de la esquina y nos prestaban los cajones de sifón de soda, los cajones de vino, porque ahí se sentaba. La gente era impresionante. En aquel tiempo, si vos le decías a la gente que no había lugar, te tiraban la bronca. Acá usted salía y veía gente a cada rato, en todos los rincones veía gente. Se terminó todo eso. Gente que venía en sulky o según en aquella época. Se venía, por ejemplo, todo en barra. Entonces venían todos
los compañeros con su novia, ¿viste? Y era un lugar de reunión, ¿viste? Esta sala fue un lugar social y un lugar de encuentro. El cine era un pretexto para reunirte. Sea la película buena, sea mala, uno venía a lo mismo. Porque, viste, vos estabas, durante el día estabas pensando, pasado mañana voy al cine, ¿no? Vamos al cine. Era un lugar de reunión, un lugar donde vos compartías. En aquel entonces la gente venía, casi todo el pueblo se volcaba al club. Más allá de ver la película, era el lugar donde uno se saludaba después, donde compartía algún rato después de la película con amigos y que encontraba, y era un fenómeno también de socialización. Internacional, semana atrás. Me decía mi amigo Reagan, recuerdo mis días de actor en un televisor Hitachi. No me diga, le contesté. ¿Y dónde cree usted que yo miro mi programa los domingos? En un Hitachi, por supuesto. A partir del nuevo Hitachi 20 se ve y se escucha televisión. Y bueno, al cine en los pueblos lo mató la televisión. Ya era cuando salió la televisión, primero fue la blanco y negro, después ya entró en color, y la de color la terminó de fundir. Cuando mi padre lo vendió, no, porque mi padre venía ya enfermo y venía con muchos traspiés con el cine, porque se había venido abajo todo el tema del público. Me dolió mucho cuando me enteré que lo habían comprado en un supermercado y no la Municipalidad de San Justo, como para tener una casa de la cultura o una casa... Tratamos con mucho esfuerzo de mantenerlo activo, pero lamentablemente un cine de 1.500 butacas imposible, con un gasto de mantenimiento altísimo, no fue posible y bueno, lamentablemente la sala se terminó cerrando y pasando a tener distintas actividades que la fueron ocupando, ¿no? Un supermercado, una bailanta, etc. Se empezaba con una persona o dos. Sí, cuando se terminaba el cine, la función, había 7 personas. Y claro, yo entiendo, al empresario ¿qué le va a convenir eso? Ya no daba. Yo te digo, desde el año 72 empezó a decaer el cine. En el 75 ya estaba bravo el asunto. Y él siguió, insistió, lo reabrió un montón de veces, pero no, la gente no iba. Entonces terminó cansándose, pobre el chico. Pero que se cerró en el 80, 81, los primeros meses, estoy segura, porque yo estaba en la función cuando hizo crack
Se encendieron las luces y por el micrófono la voz dice, bueno, la máquina está descompuesta, no podemos arreglarla en este momento. Así que nos vinimos a casa. Los dueños de los que alquilaban los cines lo aguantaron todo lo que pudieron, pero no sé por qué se dejó de venir a los cines. Yo creo que la televisión a color ya fue quitando mayor cantidad de afluencia de público. Y bueno, después el video creo que terminó un poco por darle el golpe de gracia. Bueno, pero aparte tiene un contexto bastante acorde a lo que fue la década del 80, fines de la década del 80 y los 90, ¿no? Justamente todo conducía a lo individual, a lo pequeño, a lo familiar, en el mejor de los casos. Lo que me llamó la atención, que me vendió la entrada. Y bueno, entré, abrí la cortina, me senté. Se veía la proyección del video, pero una sola persona. Lo que yo extraño la máquina. Ese era uno de los amores míos. Porque yo la máquina, después en una tormenta que hubo aquí, una tormenta